Era una tarde tibia de julio cuando manejé a casa de mis papás, en Satélite, para pasar las vacaciones de verano después de casi 4 años en la universidad. Esas visitas ya tenían su rutina. El abrazo demasiado emocionado de mi mamá, la palmada rara de mi papá, Ricardo, en la espalda, y las preguntas de siempre sobre la escuela, hechas más por costumbre que por interés real. «Mariana, mi vida», me gritó mi mamá desde la entrada. «Llegaste justo a tiempo para comer. Y adivina quién viene». No tenía que adivinar. Fernanda, mi hermana mayor, y su esposo, Tomás, tenían la costumbre de caer cuando yo estaba en casa, como si necesitaran recordarle a todos cuál era la historia de éxito de la familia. 2 horas después, estábamos sentados alrededor del comedor. Mi mamá había sacado el mantel de ocasión, el que tenía una orillita de encaje y que casi nunca veía la luz, a menos que viniera Fernanda. «Bueno», anunció Fernanda, dejando el tenedor como si estuviera en un escenario. «Tomás y yo hemos estado pensando que en Navidad nos vayamos todos a Los Cabos». Mi mamá aplaudió de emoción, como niña en un festival. «¡Ay! Eso estaría precioso». Mi papá sonrió con orgullo. «¡Qué gran idea, hija!». Entonces Fernanda se volteó hacia mí. Traía esa sonrisita conocida, la que siempre venía con veneno envuelto. «Mariana, ¿tú crees que te alcance? ¿O te echo la mano como buena hermana mayor?». Sentí la cara caliente, pero sostuve la voz. «Yo puedo con mis gastos, gracias». «¿Segura?», levantó una ceja. «Porque estamos hablando de casi 60,000 pesos por persona, entre vuelos y hotel. Y en esas fechas, ya sabes». Casi me atraganté con el agua. Casi 60,000 pesos. Era más de lo que yo juntaba en meses, y yo apenas me mantenía con trabajos de medio tiempo. Pero prefería pasarme el semestre apretando todo antes que aceptar que Fernanda me ayudara. «Ya te dije que yo puedo», repetí, firme. Fernanda se encogió de hombros y regresó con mis papás como si yo no existiera. «Además, el restaurante va muy bien. Contratamos a un chef que trabajó en Europa. Está increíble. Por fin comida italiana bien hecha. No esas cosas que te sirven en cualquier lado». «Eres bien movida, hija», dijo mi mamá, derretida. «Mariana, deberías aprenderle a tu hermana. Tiene un colmillo para los negocios». «Sí», metió Fernanda, con la mirada encima de mí. «Mira, igual y algún día hasta trabajas conmigo». Ahí, sentada, viendo a mis papás casi aplaudirle el plan de Los Cabos, me sentí como cuando tenía 10 años. No había cambiado nada. Las mismas sonrisas de mi mamá para Fernanda, el mismo orgullo inflado de mi papá. Y yo, otra vez, como si fuera parte del fondo. Fernanda seguía siendo la favorita. Como desde siempre. Nos llevábamos 5 años, pero a veces se sentía como si fueran 50 por la forma en que mis papás nos miraban. No lo decían en voz alta, pero lo mostraban en todo. Fernanda era en quien creían. A ella la veían destinada a algo grande. «¿Te acuerdas de cuando Fernanda ganó el concurso de proyectos en la prepa?», decía mi papá a cada rato. Ahí se le veía, desde entonces. Nació para eso. Lo curioso es que no eran crueles a propósito. No se levantaban con ganas de herirme. Solo se les olvidaba que yo estaba, como si yo fuera un personaje de reparto en la novela de Fernanda. Me preguntaban por mis calificaciones, sí. Me decían si necesitaba algo, a veces. Pero la mirada se les iba rápido hacia mi hermana, esperando lo siguiente para celebrarle. Si no fuera por mi abuelo, don José, no sé qué habría sido de mí. Él vivía en una casa grande y vieja en Coyoacán, de esas con patio y una mecedora que siempre rechinaba. Era el único que parecía tener cariño para las dos sin ponerse a escoger. Don José había sido comerciante toda su vida, un hombre que supo levantarse con trabajo y, desde que éramos niñas, prometió que pagaría los estudios de ambas. Cuando Fernanda se fue a la universidad, yo tenía 13. Yo de verdad pensé que algo iba a cambiar. «Ahora sí», me dije. «Ahora sí me van a ver». «Qué ilusa». Fernanda habló. Entraba mi mamá a mi cuarto con el celular en la mano, emocionada. Ya se metió al equipo de debate. «Este fin vamos a verla», decía mi papá en el desayuno. Le llevamos dinero para sus gastos. Se pasaban horas en videollamada con ella, el teléfono recargado entre la jarra de agua y el frutero, mientras mi mamá cocinaba.
La voz de Fernanda llenaba la casa aunque no estuviera. Y yo, en cuanto podía, me salía por la puerta de atrás y me iba con mi abuelo. Esas tardes con don José se volvieron mi refugio. Teníamos una rutina que se sentía más hogar que mi propia casa. Nos sentábamos en su sillón viejo de piel, compartíamos un bote de helado de menta con chispas y veíamos películas antiguas en una tele de las de antes. ¿Sabes qué me gusta de Casablanca, Mariana?, decía él, poniendo pausa. Que no se trata del héroe que presume. Se trata del que hace lo correcto cuando nadie lo está aplaudiendo. Otros días pedíamos una pizza de pepperoni y él me contaba historias de cuando era joven, mientras jugábamos ajedrez. También me enseñó a pescar. Algunos fines de semana me llevaba a Valle de Bravo, a un lugar tranquilo donde el agua se veía bonita y el aire olía a pino. La pesca, me decía mientras me ayudaba con el anzuelo, te enseña algo. No siempre gana el que hace más ruido. A veces lo mejor está abajo, callado, y si tienes paciencia, lo encuentras. Yo me quedaba ahí, viendo cómo el sol brillaba en el agua, y por primera vez sentía que tal vez no necesitaba ser la favorita para ser querida. Mi abuelo tenía esa forma de mirarme como si yo importara. Sin hacer teatro. ¿Quieres que veamos Vacaciones en Roma otra vez?, me decía después de un día largo. Compré las galletas de chocolate que te gustan. No eran momentos grandes como los triunfos de Fernanda. Eran simples, reales. Mientras mis papás se organizaban para ir a ver a mi hermana y darle un extra, yo aprendí a jugar póker con mi abuelo usando chocolates como fichas, y me reía como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Pasaron 5 años entre cenas familiares y logros que, claro, eran de Fernanda. Se graduó con honores, consiguió trabajo en una firma importante y empezó a salir con Tomás, a quien mis papás declararon perfecto desde el día 1. Yo, mientras tanto, me alistaba para mi propio camino. Elegí estudiar fuera de Ciudad de México, en Puebla, y me fui a vivir a un cuarto rentado cerca de la universidad. El día que me fui, mi abuelo me abrazó más fuerte de lo normal. Se sintió distinto, como si estuviera sosteniéndome un segundo extra. Te quiero muchísimo, Mariana, me susurró. No se te olvide nunca. Yo me reí, intentando quitarle lo serio. Ay, abuelo, hablas como si ya no nos fuéramos a ver. En noviembre regresó para la convivencia familiar. Él solo sonrió y me acarició la mejilla. Tú acuérdate de lo que te dije, ¿sí? 2 meses después, mi mamá me llamó llorando. Me dijo que don José había muerto dormido. En ese instante, el mundo se me quedó quieto. Yo estaba sentada en la cama de mi cuarto, con el celular pegado a la oreja, y no entendía cómo una frase podía partirte así. El funeral fue en un día fresco de otoño. Después, nos citaron en una notaría. Todo olía a papel, a café viejo y a silencio incómodo. Fernanda llegó con un vestido negro caro, impecable, como si hasta el duelo tuviera que verse elegante. Yo traía un vestido negro sencillo, de los que compras rápido porque no tienes tiempo ni ganas de escoger. El notario acomodó unos documentos y empezó a leer con voz plana. A mi hija, Sonia, le dejo la cantidad de 900,000 pesos. Mi mamá asintió y apretó la mano de mi papá. A mi nieta, Fernanda, le dejo la cantidad de 5 millones de pesos. La cara de Fernanda se iluminó. Se volteó de inmediato con Tomás, que había estado pegado a ella todo el día. Amor, susurró, emocionada. Con esto hacemos la boda como la soñé, y todavía nos alcanza para arrancar el restaurante. El notario siguió. Y a mi nieta Mariana le dejo la casa ubicada en Coyoacán, con todo lo que contiene y el inmueble en su totalidad. Hubo un silencio raro, como si el aire se hubiera quedado sin permiso de moverse. Y entonces Fernanda soltó una risa. No, bueno, dijo, tapándose la boca como si de verdad le diera risa. A Mariana le dejó la casa vieja. Qué chistoso. Se limpió unas lágrimas de risa. No te preocupes, hermana. Igual la vendes y te compras algo bonito. Aunque quién sabe quién quiera esa casa toda chueca. Fernanda, la regañó mi mamá sin ganas. Pero ya estaba sonriendo por los planes de su hija. Nos casamos en primavera, anunció Fernanda, como si estuviera en su cumpleaños. Tomás y yo ya tenemos el plan perfecto para un restaurante italiano de verdad. Esto es justo lo que necesitábamos. Y así, mi abuelo acababa de morir, y aún así,
Todo se convertía en Fernanda y su gran momento. Fernanda se clavó con la boda como si fuera un proyecto de vida. Fue un evento enorme. Palomas blancas, esculturas de hielo, un pastel de 5 pisos y medio mundo invitado. Yo estuve a su lado, con el vestido de dama que ella eligió, viendo cómo se casaba con Tomás en lo que mi mamá llamó el evento social de la temporada. Antes de que se les fuera el brillo de la luna de miel, abrieron el restaurante. Le pusieron Bellita, como vida bonita. Salieron en una nota de un medio local y los pintaron como la pareja emprendedora del año. Mis papás enmarcaron esa nota y la colgaron en la sala. Al principio parecía que todo les salía, pero el dinero se les fue como agua. Entre la boda, el local, permisos, remodelación, sueldos y el arranque, de pronto ya estaban apretados otra vez. Aunque a mí nunca me lo dijeron de frente. Yo, mientras tanto, me quedé tratando de entender qué iba a hacer con mi herencia. La casa valía más que cualquier cheque, pero mantenerla no era barato. Había predial, arreglos, mantenimiento, y la casa era antigua. Un fin de semana hice cuentas y pensé que tenía una solución. En la siguiente comida familiar, decidí decirlo. He estado pensando en la casa, dije, intentando sonar segura mientras movía el arroz con el tenedor. Como casi todo el año estoy en Puebla, podría rentarla. Así pago el predial, el mantenimiento y... El silencio me hizo levantar la vista. Mi mamá y Fernanda se miraron con esa mirada que yo conocía desde niña. La mirada que decía, esto se va a arreglar como nosotras digamos. Tomás se concentró de golpe en su plato, como si le hubieran pedido resolver un examen. «Ah, hija», dijo mi mamá, con ese tono condescendiente que usaba cuando pensaba que yo era lenta. «¿Cómo la vas a rentar a extraños si tu hermana y Tomás necesitan dónde vivir?» Parpadeé. «¿Qué?» Fernanda dejó su copa sobre la mesa, suave, con un sonido seco. «Pues es lo más lógico», dijo. «Tomás y yo necesitamos espacio. Y con el restaurante, ya sabes. Además, tú no vas a cobrarle renta a tu hermana. O sea, eso sería ridículo, ¿no, mamá?» «Claro que sería ridículo», respondió mi mamá de inmediato. «La familia se apoya». Y así, sin más, regresaron a hablar del restaurante. De vinos. De proveedores. Mi papá asintió como si fuera obvio. Tomás por fin levantó la vista y se metió a la conversación. Yo me quedé con el tenedor a medio camino, sintiendo cómo me bajaba un frío por la espalda. Podía protestar. Podía decirles que era mi casa, mi herencia, mi decisión. Podía recordarles que Fernanda y Tomás ya tenían millones y yo no tenía efectivo, y que esa casa era lo único que me habían dejado. Pero sabía lo que iba a pasar. Me iban a mirar como siempre, como si yo fuera la que complicaba todo. Mi mamá suspiraría con esa frase de «familia es familia». Fernanda me haría comentarios pasivo-agresivos por semanas. Y mi papá me lanzaría esa mirada de «no hagas drama». Así que hice lo de siempre. Me tragué las palabras con el arroz y me quedé callada. A la semana siguiente, Fernanda y Tomás se mudaron a mi casa. No hubo contrato, no hubo renta, no hubo nada firmado. Solo familia. Fernanda me mandaba fotos de cómo la estaban modernizando. El sillón viejo de mi abuelo lo cambiaron por uno enorme y frío. Las fotos de pesca desaparecieron para colgar reseñas enmarcadas del restaurante. La foto de su boda apareció donde mi abuelo guardaba nuestro ajedrez. Mientras yo estudiaba para exámenes en mi cuarto rentado, mi hermana vivía gratis en mi casa. Cada vez que yo iba en vacaciones, tenía que pedir permiso para entrar a un lugar que legalmente era mío. Y luego, el tiempo me llevó de regreso a esa cena de julio, donde nació el Plan de los Cabos. Después de esa noche, me metí al trabajo con una determinación que ni yo reconocía. Entre los turnos de la mañana en una cafetería, el sueldo de apoyo en la biblioteca y propinas que me hacían el paro, casi no tenía aire. Me la pasé sin salidas, sin compras, comiendo sencillo, pero cada vez que quería rendirme, me acordaba de Fernanda, de su sonrisita, de los cabos, y pedía otro turno. A finales de noviembre, Fernanda me marcó. «Ya tienes lo tuyo, ¿verdad?», me dijo, sin saludo largo. «Mándalo hoy. Tengo que cerrar todo». Yo ya tenía el dinero listo. Casi 60,000 pesos. Una buena parte de todo lo que había juntado.
peso por peso. Hice la transferencia por el sistema de pagos electrónicos interbancarios en la aplicación del banco. Me temblaban las manos cuando le di a enviar. Ese fin de semana me compré un traje de baño sencillo, azul, de una sola pieza, en oferta. Nada especial, pero era mío. Lidia, mi amiga, me prestó su maleta buena. La de rueditas que sí sirve. Llegó el 23 de diciembre. Amaneció frío, de esos días en que el cielo de la ciudad se ve limpio y el aire se siente seco. Yo llegué a casa de mis papás, con mi maleta prestada y el traje de baño guardado como si fuera un boleto a otra vida. Iba emocionada, con esa energía tonta de quien cree que por fin algo bonito le toca. Pero desde que entré, algo se sintió raro. Mi mamá me abrazó sin mirarme mucho. Mi papá carraspeaba como cuando se pone incómodo. Luego llegaron Fernanda y Tomás. En cuanto los vi, supe que algo estaba mal. Fernanda traía la misma cara que traía cuando decidió que iba a vivir en mi casa. Mi mamá y ella se cruzaron una mirada que me apretó el estómago. Nos sentamos a comer. Por unos minutos, solo se oyó el choque de los cubiertos en los platos. Entonces Fernanda dejó su copa y aclaró la garganta. «Tenemos que hablar», anunció, como si estuviera dando un informe. «El restaurante», siguió, poniendo voz de tragedia. «Pues, nos pegó una racha mala. No estamos como esperábamos». Mi mamá le apretó la mano, ya preparada. Yo entendí, en ese segundo, que ellas ya habían hablado de esto sin mí. «Hemos tenido que tomar decisiones difíciles», dijo Fernanda, con una pena falsa que se sentía pegajosa. «Recortar gastos. Y eso incluye nuestra parte del viaje». Se me quedó el tenedor en el aire. Entonces continuó, señalando con la mano como si repartiera papeles. «Ya lo platicamos todos y creemos que lo mejor es que Mariana no vaya». Sentí que el comedor se movía. «Pero yo ya pagué», alcancé a decir. «Sí», sonrió Fernanda, con esa condescendencia que me daban ganas de desaparecer. «Ese dinero nos va a ayudar a cubrir lo demás. No podemos cancelar a estas alturas. Además, Tomás y yo ni luna de miel tuvimos bien porque abrimos el restaurante luego. Volteé a ver a mis papás, esperando que dijeran algo, que se levantaran, que me defendieran, que por una vez hicieran lo correcto. Mi papá miró el plato como si ahí estuviera la respuesta. Mi mamá seguía acariciando la mano de Fernanda. «Yo pagué», repetí, ya con la voz temblando. «Casi 60,000 pesos. Era lo que me había costado juntar». «Mariana», tronó mi mamá, y me hizo encogerme. «La familia se apoya. Tu hermana y Tomás están pasando un momento difícil. Lo mínimo es que seas comprensiva». «¿Comprensiva?», se me salió en un susurro. «Sí. Además», agregó mi mamá como si fuera obvio, «alguien tiene que cuidar la casa mientras nos vamos». Y sin más, se volteó con Fernanda. «Ahora, lo del hotel». Yo me levanté tan rápido que la silla raspó el piso. Nadie levantó la cabeza. Subí las escaleras a mi cuarto de siempre, y atrás de mí se escuchaban sus voces ya más ligeras, como si acabaran de resolver un detalle sin importancia. Se reían, planeaban, hablaban de cenas, de recorridos, de fotos, como si no me acabaran de dejar fuera. No era la primera vez, solo era la más cara. Esa noche me acosté en mi cama de infancia mirando las estrellitas fosforescentes que mi abuelo me ayudó a pegar en el techo cuando era niña. Y tomé una decisión. A la mañana siguiente, actué perfecta. Era temprano, como a las 8, y por ser fecha festiva, el tráfico estaba más ligero de lo normal. Sonreí, ayudé. Me paré en la entrada y les dije que todo estaba bien. 2 camionetas de aplicación llegaron por ellos, porque llevaban demasiadas maletas. «No se te olvide regar las plantas de tu mamá», me gritó Fernanda desde la puerta, acomodándose los lentes caros. «Y revisa el correo diario», añadió mi mamá. «Claro», les dije, sonriendo. «No se preocupen». Fernanda se asomó por la ventana. «Te mando fotos para que no te sientas tan fuera». Se rió, como si fuera la broma del año. Yo seguí saludando hasta que doblaron la esquina, y en cuanto se fueron, dejé de sonreír. Me subí a mi coche y manejé directo a Coyoacán. Salí antes de que se cargara la ciudad. Y aún así, hice tiempo entre semáforos y calles angostas. Llegué a la casa de mi abuelo, a mi casa. Todo lo de Fernanda y Tomás estaba por todos lados.
Su ropa llenaba los closets donde antes colgaban los trajes de don José. Su decoración, fría y presumida, tapaba las paredes donde estaban las fotos de pesca. Su foto de boda estaba en la repisa donde mi abuelo guardaba nuestro ajedrez. Empecé en la recámara principal. Saqué maletas, cajas, bolsas. Empaqué todo con calma, sin romper nada, sin aventar nada. Ropa de marca, zapatos caros, trajes de Tomás, papeles, adornos, hasta esas velas que olían a perfume. Encontré documentos importantes en el estudio del abuelo. Los guardé aparte con cuidado. Después llamé a una mudanza. Me cobraron carísimo por ser 24 de diciembre, pero lo pagué con una tarjeta. No me tembló la mano. Yo tenía llaves de la casa de mis papás, así que ese mismo día coordiné todo. Les dije que llevaran las cosas a Satélite, y cuando llegaron, yo misma les abrí para que lo dejaran en la sala, todo completo, en cajas y bolsas cerradas. Luego fui con un cerrajero que trabajaba ese día. También me cobró extra, pero no me importó. Me quedé ahí viendo cómo cambiaba chapas, una por una. Cada clic del metal fue como una puerta cerrándose dentro de mí. Pero no de tristeza, de decisión. Salí de Coyoacán, ya entrada la tarde. Entre el cansancio y la fecha, me fui con calma. Tomé carretera y llegué a Puebla de noche, justo cuando mis amigos estaban armando nuestra reunión de Navidad de los que se quedan. Como le decíamos a la fiesta de estudiantes que no podían o no querían ir a casa. «Mariana», dijo Lidia cuando me vio entrar. «Yo pensé que ya andabas en la playa». «Se cambió el plan», dije, aceptando la taza de chocolate caliente que me ofreció. «Pero la verdad, creo que estoy justo donde tengo que estar». Durante una semana, mi celular no dejó de vibrar con las publicaciones de Fernanda. Cada notificación se sentía como un codazo. «Viviendo la vida», decía en una foto con Tomás en la arena con bebidas en la mano. «Creando recuerdos con los que más importan, con un atardecer perfecto detrás». Mi red social se volvió un álbum de su viaje. Albercas, cenas, sonrisas, y mis papás posando como si todo fuera normal. La peor fue una publicación donde Fernanda hablaba de saber cuándo soltar el trabajo y disfrutar la vida. Y ahí estaban todos, levantando copas en una fiesta de Año Nuevo, pagada con mi dinero. La mañana del 1 de enero, mi celular explotó. Habían regresado temprano, todavía con el viaje encima, y se fueron directo a la casa. «Mariana, ¿por qué están todas las cosas de Fernanda en la sala? Habla». «Mamá, ¿qué hiciste con nuestras cosas? Habla ya». «Papá, los candados no abren». «¿Cambiaste chapas?» «Fernanda, esto es inaceptable. Llámanos». «Mamá, si no vienes ahorita con las llaves, te vas a arrepentir». «Fernanda». Los mensajes siguieron, cada vez más furiosos. Me llamaron ingrata, egoísta, mala persona. Fernanda se soltó con acusaciones de traición y cómo me atrevía. Para el mediodía, ya tenía decenas de llamadas perdidas. Leí los mensajes uno por uno y no contesté. Con cada uno, en vez de hundirme, me sentía más ligera, más libre. Podían enojarse, podían amenazar con sus dramas. Pero yo ya no era esa niña que agachaba la cabeza. Puse el celular en silencio y me fui a desayunar con mis amigos. Dejé sus llamadas sin respuesta. Y, por primera vez en mi vida, no sentí esa urgencia de explicarme. En la noche, mi celular seguía lleno de llamadas perdidas. Pero cuando vi a mi mamá marcando otra vez, lo contesté. «¿Cómo te atreves?». Explotó su voz antes de que yo dijera algo. «¿Tienes idea de lo que le hiciste a tu hermana? ¿Qué va a decir la familia cuando se entere?». Luego entró la voz de mi papá, desde otro teléfono. «Esto no se hace. Tu conducta es inaceptable». Yo estaba sentada en mi cama, tranquila de una forma que me sorprendía. «¿Inaceptable?», dije. «¿Cómo quitarme casi 60,000 pesos y largarse a Los Cabos sin mí?». «Eso es distinto», dijo mi mamá, atropellada. «El restaurante». «No», la corté, sin gritar. «Ahora me escuchas. Una vez en tu vida me escuchas». Y, milagrosamente, se callaron. Me quitaron dinero que junté trabajando turnos dobles. Dejaron que Fernanda y Tomás vivieran en mi casa sin pagar nada. Y toda mi vida me han tratado como si yo valiera menos. Siempre. «Eso no es», empezó mi papá. «¿Te acuerdas de mi graduación de prepa?». Seguí, sin dejarlo acomodarse. «Se fueron temprano porque Fernanda llamó por algo de su trabajo.
¿Y cuándo me aceptaron en la universidad? Apenas vieron la carta porque Fernanda tenía noticias con Tomás. Siempre es lo de ella primero. Siempre. Las palabras me salían como si por fin tuvieran salida. ¿Y lo de los cabos? No solo fue el dinero, fue la burla. Fernanda mandándome fotos como si fuera chistoso. ¿Saben lo que se siente que tu propia familia se ría de ti? Del otro lado no había nada más que aire. Finalmente, mi mamá habló, más bajito, pero todavía defendiendo. Mariana, entiende, Fernanda y Tomás están batallando. Necesitan apoyo, y yo necesitaba papás que me vieran igual. Necesitaba una hermana que no me tratara como tapete. Necesitaba una familia que me considerara persona, no la que se aguanta. ¿Y dónde van a vivir? Se le quebró la voz a mi mamá. Con ustedes, respondí. Simple. Como ya están. O que renten un departamento como adultos. Mi casa ya no es su salvavidas. Y el próximo mes la voy a rentar a gente que sí pague. No puedes, soltó mi mamá, otra vez con ese tono de orden. Sí puedo, dije. Ya hablé con una administradora de propiedades. Ya están armando el contrato. Y colgué. Media hora después, me llegaron mensajes de Fernanda, uno tras otro, cada vez más agresivos, más venenosos. Un año atrás me habría destruido. Esa noche solo apagué el celular y me dormí. De eso, ya pasó un año. Ahora estoy cerrando la carrera y no he hablado con ninguno desde entonces. Por gente de la familia me entero de cosas. El restaurante quebró por completo. Fernanda y Tomás siguen viviendo con mis papás, reacomodándose para su siguiente idea. Mientras tanto, la administradora que contraté encontró inquilinos buenos para la casa de Coyoacán. La renta paga el predial, el mantenimiento, y todavía me queda para ahorrar. Soy cuidadosa con ese dinero. Me parece que a mi abuelo le habría gustado eso. A veces, sobre todo de noche cuando no puedo dormir, me pregunto si algún día nos vamos a reconciliar. Si mi mamá va a entender por qué hice lo que hice. Si Fernanda va a verme como igual, y no como algo que se usa cuando conviene. Si mi papá va a defenderme alguna vez, como siempre la defendió a ella. Pero luego me acuerdo de esa noche, cuando estaban brindando en Año Nuevo con mi dinero, y me cae una verdad que me calma. Ya no necesito que me entiendan. No necesito su aprobación, ni su cariño a medias, ni su permiso. Lo que necesito, lo que por fin tengo, es respeto por mí misma.